Vigino Amaduna y Loveno Aleno Mahaseyadenu, Conena Aleno Mahaseyadenu, Coneno, el consejo de Bilham y el consejo del malvado Labán, que ya hemos hablado, el suegro de Jacob, y el consejo de Bilham de prostituir y de hacer igual al pueblo de Israel a través de prostituciones y de servir otros dioses y de comer de otras comidas. Eso es igual al consejo actual de todo amigo, entre comillas, del pueblo de Israel. Como dice en Shemot, entonces el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, a todo niño que nazca, arrójelo al río, pero dejen vivir a toda niña. Los astrólogos del faraón, quienes sabían develar el futuro, le dijeron que nacería un niño que sería el redentor de Israel. Así dice Midrash Tanhumá para Yakel en el Midrash 4. Por ello el faraón reunió a todos sus consejeros y les preguntó qué debía hacer en contra del pueblo de Israel para que no pudieran traer al mundo a su redentor. Nuestros sabios en el Talmud babilónico, el Tratado de Sotá, en la página 11 Aleph, dicen que hubo tres personas presentes en esa ocasión, tres consejeros. Bilam, que fue quien propuso arrojar a los niños al río. Job, que permaneció callado y fue neutral. E Yitro, quien se escapó. Yitro terminó siendo, pero Bilam, quien propuso la malvada solución, fue castigado poco tiempo después y murió en una guerra contra Israel. Job, quien permaneció callado, fue neutral, fue castigado de inmediato con grandes sufrimientos y dolores. El libro de Job, el libro de Yitro, el libro de Job. Eitro, quien se escapó y no quiso ser partícipe de eso, mereció alcanzar la grandeza. Fue el suegro de Moshe. Su hija trajo el hijo de Moshe. Mi hijo me formuló una pregunta, dice aquí. Bilam sabía que Dios odiaba el libertinaje, tal como vimos que le dijo a Balak, rey de Zippor, explicándole que si deseaba hacer caer al pueblo, debía provocar que pecaran en relaciones prohibidas, porque el Dios de los judíos no soporta la corrupción y la falta de recato. Por lo tanto, los castigaría con todas sus fuerzas. Así es el Talmud babilónico, el Tratado de Sanedrín, la página 106a. Y efectivamente, Dios le envió una epidemia al pueblo de Israel y hubo muchas víctimas, hasta que llegó Pinehas, quien era celoso del cielo y con sus actos detuvo la epidemia. Entonces, no se entiende por qué Bilam no le dio este mismo consejo al faraón, porque si el pueblo pecaba en lo relativo a relaciones prohibidas, no tendría el mérito de que naciera el Redentor y permanecería muchos años más sometidos a la servidumbre. Entendemos la pregunta. Hubiera dicho eso antes en Egipto y no hubiera nacido Moshe. Podemos responder que Bilam no le dio este consejo al faraón, porque el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torah. Y por lo tanto, si pecaban en este sentido, se considera como si hubieran sido forzados a hacerlo, por ignorancia, por forzados, porque está escrito, cree la inclinación al mar, cree la Torah como su antídoto. Así dice el Talmud babilónico, el Tratado de Kiddushin, página 30b. Por lo tanto, Dios no podía alejarse de ellos, del pueblo de Israel, a causa de sus actos, porque todavía no había bajado su Torah al mundo. En consecuencia, no podía juzgarlos por comportarse sin santidad. Pero cuando el pueblo de Israel pecó con las hijas de Moab, eso fue después de haber recibido la Torah y por eso el castigo fue muy severo. Porque una vez que ya tenían la Torah, debían cuidarse y protegerse a sí mismos a través de la fuerza de la misma Torah, del estudio, del ímpetu, de la práctica de la Torah, que tiene la posibilidad de salvar a la persona del pecado. Porque como está escrito, la Torah salva y protege. En el Talmud babilónico, Tratado de Sotá, página 21, Ale.
Podemos agregar que el pueblo de Israel tuvo el mérito de ser redimido de la esclavitud en Egipto por el mérito de haber cuidado cuatro cosas: sus nombres, mantenían sus nombres, su idioma, hablaban la Shona Kodesh, idioma sagrado, los secretos que habían recibido de Jacob Abino, que era como la Torah de entonces, y por no hablar la Shon Ara, no tener chismes entre ellos. Eso está en el Yalkut Shimoni, para Shemot 2:26. El hecho de cuidar estas cuatro cosas le otorgó al pueblo de Israel una protección especial para que no se impurificaran a pesar de estar rodeados de los egipcios y para que mantuvieran su propia identidad como judíos. Es posible. Incluso si el faraón los hubiese tentado a pecar con libertinaje, el pueblo se hubiera mantenido protegido gracias a que conservaban sus características distintivas como judíos. Por lo tanto, el consejo de Bilam no podía aplicarse a esta generación. Además, el pueblo de Israel había perdido todo interés en esta clase de actos como consecuencia del trabajo duro que tenía, al cual era sometido hasta tal punto que las esposas debían arreglarse y maquillarse utilizando los espejos para incitar el deseo de sus maridos con pescaditos, etc. Así era el Talmud, Babilón, Tratado de Sotá, Cepet. Posiblemente, debido a todos los sufrimientos, no hubieran tenido ninguna atracción hacia esta clase de propuestas. El Yakut Shimoni, el Shemot 172, y en el Etz Ahayim del Arizal, el capítulo 3, dice que Bilhar era en realidad el malvado Labán, o descendiente de Labán, quien había deseado terminar de raíz con el pueblo judío. Pero en ese caso no se entiende cómo pudo haber decretado asesinar a los hijos varones, que eran descendientes de Jacob, o sea, de él mismo. Es algo aceptado, que incluso la persona más malvada cuida a su propia familia, ¿verdad? Por lo tanto, es mucho más difícil entender el consejo de Bilam para que asesinaran a sus propios nietos. La respuesta se encuentra en lo que fue dicho en el Tratado de Avot, Pirkei Avot, en capítulo 2, Mishnah 5. La respuesta dice: el ignorante no puede ser justo, no puede ser tzadik. Es decir, que la persona que no tiene Torah ni mitzvot no puede llegar a un grado elevado de rectitud y no se puede saber en qué momento la puede llegar a superar su inclinación mal. Puede ser buena persona, puede ser buenas intenciones, puede actuar muy bien, pero un momento va a caer, llevándola a caer en los actos más despreciables. Dios no permite, hasta el punto de llegar a dañar aquello que le es más preciado, tal como su propia familia. Y por eso es que se lo llama malvado, porque todos los días de su vida estuvo inmerso en el mal, rebajó su alma y cayó a los niveles más bajos, hasta el punto de no sentir ningún dolor al decretar la muerte de sus propios descendientes. La persona que no tiene Torah inevitablemente puede llegar a perder todo rasgo ético y todo sentido común, dañando a sus seres más cercanos y más queridos, como los animales. Muchos los leones matan a los cachorros, etcétera, etcétera, muchas especies. El cuervo con sus hijos. Puede explicar el comportamiento de Labán como Bilham, recordando que la envidia, el deseo y el honor sacan a la persona de este mundo, como dice en el Pirkei Avot, capítulo 4, versículo 21. Labán envidiaba terriblemente a su yerno Jacob, quien trabajó para él durante 14 años y quien finalmente se convirtió en el señor de una gran familia, propietario de ganado, rebaños, esclavos, siervas y grandes riquezas. Labán no podía soportar el hecho de que Jacob creciera y se enriqueciera en su propia casa, convirtiéndose en la gran familia que daría origen a la cadena de todo el pueblo de Israel, las tribus. Y su gran envidia lo cegó, llevándolo a dictaminar la muerte de sus propios descendientes. Vemos qué difícil la realidad de la persona sin Torah, porque la Torah le da forma al alma de la persona y le otorga conocimiento, sabiduría y ética. Pero quienes no tuvieron el mérito de crecer bajo la sombra de la Torah y absorber su sabiduría, pueden llegar a destruir sus propias almas, hasta el punto de dañar a sus propias familias. Hasbe Shalom.
hagamos el bien, estudiemos mucho Musar y tratemos de hacer lo contrario a los malvados siempre. Y a favor, hacer lo que nos enseñan nuestros sabios. Baruch Hashem Be'olam. Amén.